Chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestra clase de epistemología. Epistemología. Quizás para muchos podría sonar una palabra hasta nueva, algo que no hemos escuchado, y para otros ya había estado familiarizados con esta palabra. Ya tendrán quizás una noción de lo que quiere decir epistemología. En la introducción que yo les mandé la semana pasada, nos dimos cuenta que en esta materia lo que vamos a estudiar más bien es la manera en cómo se desarrollan las ciencias. O vamos a estudiar quizás o entender el proceso que llevó a cabo cada una de las ciencias para que se concretara literal como eso, como una ciencia. La epistemología no es otra cosa más que el estudio de la ciencia. ¿Ok? Vamos a resumir quizás todos los significados en esa idea o en ese concepto. La epistemología es el estudio de las ciencias. La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. También la epistemología también es conocida como gnoseología. El objeto de estudio de la epistemología, lo que estudia la epistemología es la producción y validación de todo el conocimiento científico. Se centra más en estudiar el conocimiento científico. Y ahorita vamos a entender un poco más. La epistemología es una rama de la filosofía, cuyo objeto de estudio es el conocimiento, así como los conceptos tales como verdad, objetividad y realidad. Todo esto dirigido literalmente a la ciencia. Vamos a estudiar una ciencia y de esa ciencia vamos a estudiar su verdad, qué tan objetiva o qué tan útil es esa ciencia y la realidad que plasma esa ciencia. La epistemología analiza la justificación del conocimiento. Es decir, la epistemología analiza en dónde está sustentado y cómo justifica tal ciencia lo que dice. Bien, existen diferentes tipos de conocimiento, como el episteme, que significa conocimiento sometido a una reflexión crítica, es decir, el conocimiento crítico o el pensamiento crítico, incluso podía ser el episteme. El doxa es el conocimiento vulgar o ordinario del ser humano, es decir, lo que quizás sin estudiar tanto, pero lo terminamos aprendiendo, como, no sé, algunas maneras de comunicarnos, como quizás las chanzas o demás. Es algo que no lo estudiamos, pero que al verlo tan ordinariamente, pues lo terminamos aprendiendo. Bien, la epistemología comienza a ser estudiada mediante Platón. Platón fue un filósofo griego, alumno de Sócrates, y fundó un centro de estudios, es decir, fundó una academia, donde, de acuerdo a diferentes preguntas que él se hacía, trataba de estudiar el conocimiento científico, o más bien estudiaba el conocimiento científico. Encuentra sus primeras formas en la Grecia antigua, en los filósofos como Parménides y Platón. En teoría, podríamos decir que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento o la ciencia. ¿Ok? Bien. Existen varias ciencias vinculadas a la epistemología, es decir, varias ciencias que tienen que ver o que se relacionan con la epistemología. En primer lugar, vamos a ver a la epistemología,
que se concentra en el conocimiento científico o la teoría de la ciencia. Seguramente nosotros durante todo este tiempo hemos estado escuchando la teoría de Piaget, la teoría de Freud, la teoría de Bandura o de Pavlov. Y bueno, en la materia de escuelas de la psicología hemos escuchado diferentes teorías. Tomando un ejemplo o como ejemplo estas, vamos a entender a la epistemología como ese estudio de esas teorías. Cuando nosotros estudiamos esas teorías de manera ya concreta o de lleno, cuando nos adentramos a ver, por ejemplo, qué hizo Freud, cómo desarrolló esa teoría, cuál fue su método, qué tan importante es, qué tan aplicable es, qué tan real es, esa teoría. Ese estudio que nosotros podamos hacer sobre cierta teoría es la epistemología, porque estaríamos de alguna manera estudiando la teoría de una manera profunda. Más que la teoría, el proceso que se llevó para desarrollar esa teoría. Otra de las ciencias que está vinculada a la epistemología es la gnoseología, que pareciera que son lo mismo, pero más que sean lo mismo, están sumamente o estrechamente relacionadas. La gnoseología busca determinar el alcance de la naturaleza y el origen del conocimiento. Se llama también teoría del conocimiento. ¿Por qué no es lo mismo epistemología que gnoseología? Bueno, porque la primera se concentra en el conocimiento científico y en el proceso en que se llevó cierta teoría. Y la gnoseología busca determinar el alcance de la naturaleza y más que el proceso, sino estudia más bien el origen de esa teoría. Ahí se encuentra esa diferencia entre estas dos ciencias. Otra de las ciencias que está estrechamente vinculada con la epistemología es la metodología. Para el metodólogo, el concepto es algo ya aceptado como válido para la comunicación científica. Por lo tanto, la metodología se concentra en la búsqueda de estrategias para emplear el conocimiento científico. Considerar que el método es procedimiento para alcanzar los métodos y la metodología es el estudio del método. Entonces, aquí podríamos decir que se relacionan porque evidentemente están hablando del estudio de la ciencia, pero cada una de estas tres ciencias lo estudia desde diferentes ámbitos. Estamos estudiando la teoría. La epistemología se centra en el proceso. La gnoseología se centra en el origen, cómo se empezó a desarrollar esa idea para que se creara esa ciencia. Y la metodología se centra principalmente en elaborar nuevas ideas para que esa ciencia de alguna manera crezca, nuevas ideas que no estén todavía concentradas en la teoría, pero que tengan que ver con esa teoría. Por ejemplo, hablando un poco de la teoría del humanismo de Carl Rogers, una teoría que vimos recuerdan en la materia de escuelas de la psicología. Bueno, si quisiéramos estudiar esa teoría, la epistemología sería el proceso. ¿Cómo Carl Rogers o qué elementos ocupó Carl Rogers para estudiar o para realizar, esta teoría? Si lo quisiéramos estudiar desde la gnoseología, estaríamos estudiando cuál fue la primera idea que tuvo Carl Rogers para empezar a estudiar o a realizar la teoría del humanismo. Y en la metodología, Carl Rogers, hablando o tomando como ejemplo a la teoría del humanismo de Carl Rogers, lo que podríamos estudiar es, o lo que estudia la metodología es, después de que ya estudiamos la primera idea que tuvo Carl Rogers para estudiar la teoría,
Ya estudiamos qué proceso hizo Carl Rogers para realizar esa teoría. En la metodología lo que estudiaremos es, después de haber acentuado ya su teoría, qué otras ideas externas sobre ese mismo tema realizó para entender o para ampliar más el conocimiento sobre ese tema. Ese podría ser quizás un muy buen ejemplo para entender cómo se vinculan estas tres teorías. Bien, para Piaget, la epistemología, le interesa la validez del conocimiento. Es decir, según Piaget, lo más importante o lo que más le interesa a la epistemología es qué tan válido es el conocimiento, qué tan real es, qué tan aplicable puede ser en nuestra vida tal teoría. Bien, las condiciones de acceso al conocimiento válido y los múltiples aspectos de la ciencia, es decir, qué tan fácil para mí, persona, puedo accesar a esa información y qué tan válido es o qué tan aplicable es para la vida cotidiana, ¿ok? También para Piaget la epistemología tiene un carácter fundamentalmente científico. Ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento en sus principios reales, los tipos o alcances del conocimiento y los caminos o métodos que puede conducir a la realización. Es decir, para Piaget, la epistemología es una ciencia donde lo más importante es tratar de conocer cuál fue el origen del conocimiento, cuál fue el origen de esa idea que llevó a crear esa teoría. Después de estudiar cuál fue el origen, cuáles fueron los principios, cuál fue esa primera idea que llevó a desarrollar esa teoría, bueno, se estudia también los alcances del conocimiento, es decir, qué tanto podemos aprender de esa teoría. Y para Piaget la epistemología también es el estudiar cómo se realizó, qué método se llevó a realizar esa teoría. Si se desarrollaron experimentos, actividades de prueba y error para llegar a lo que la teoría nos está mostrando, a la verdad. Bueno, Piaget fue un suizo, se licenció y se doctoró, es decir, tuvo una licenciatura y un doctorado en biología en la Universidad de Suiza, y a partir de 1919, inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Bueno, ¿por qué es importante el conocimiento en las personas? Primero, porque nos hace crecer. Una persona que no tiene conocimiento, que no aprende, que no busca conocer, de alguna manera no crece. Es importante también el conocimiento porque nos da poder sobre quizás algunas otras personas, porque obviamente al saber tú algunas cuestiones que otras personas desconocen, en algún momento te da poder. Es importante el conocimiento porque amplía nuestros horizontes, porque no nos quedamos centrados con una sola idea, porque se abre nuestra mentalidad y empezamos a tener diferentes maneras de ver la realidad y no solo una. Y bueno, ¿por qué es importante conocer y saber? Porque el éxito perdura. Para Piaget, el éxito tiene mucho que ver con el grado de conocimiento que tenemos. Podríamos ver que una persona exitosa es dependiendo de qué tanto sabe, según Piaget. Bien, estamos viendo, recuerden, qué es la epistemología. Algo muy importante que podríamos recalcar para entender un poco más esta parte o de lo que es la epistemología
Es que la epistemología no pretende desarrollar un conocimiento científico. Es decir, la epistemología no es la que desarrolla los conocimientos científicos, no. La epistemología es la que estudia cómo ya se desarrolló el pensamiento científico, es decir, va a estudiar una teoría ya desarrollada y va a estudiar cómo se creó, cuál fue el proceso, la idea a la que se llegó, etcétera. Pero no, la epistemología no va a crear una nueva teoría, no, sino más bien estudia ya las teorías existentes. Reitero, el origen, el proceso de esa teoría, cómo se llegó a la verdad, si hubo experimentos o no y demás. ¿Ok?